Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16, 17 y 18. Dios puso esta palabra en mi corazón, gloria a Dios, y sé que va a ser de gran bendición. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora leamos el 18 todos. Padre, en el nombre de Jesucristo estoy delante de tu presencia para glorificarte y para engrandecerte. Dame sabiduría para disertar tu palabra, Señor. No podría hablar, Señor, si tú no pones la palabra en mi corazón y en mi mente y en mi boca, Señor. Habla a tu pueblo, háblame a mí, consuélame, Señor. Tú conoces cómo venimos hoy delante de tu presencia, Señor. Tú conoces la palabra que más se asemeja a la necesidad interna que necesitamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, gloria a Dios. Quiero partir con el tema del mensaje. ¿Qué actitud tenemos frente a su venida? ¿Qué actitud tiene el cristiano frente a su venida? Hay dos actitudes que el cristiano puede mostrar. Una actitud es pasiva y otra actitud es activa. ¿Qué diferencia, aunque pareciera que es lo mismo, que suenan similares, pasivo y activo, pero son totalmente diferentes? Totalmente diferente. Hoy más que nunca, Satanás está engatusando, está influenciando y enfriando el cuerpo de Cristo en su inmensa mayoría. Al punto, amados hermanos, que esto yo creo, que si el Señor no viene en esta generación, ¿qué será de las generaciones próximas? Que serán nuestros hijos los que mantengan el evangelio. Mire, el otro día me dio el Señor un cocacho. Es cocotazo desde el puertorriqueño, que es lo que quería decir. Me pongo a predicar y el Señor me habló que me turbó un poco en la predicación. ¿Sabe por qué? Porque me estaba hablando a mí. Mire, la tercera generación de los que vinieron de Egipto, de la tierra prometida, ¿verdad? Dice que se levantó una generación que era la tercera generación. Y dice en el libro de Jueces que no conocían a Dios ni al Dios de sus padres. Ahora, y el Señor me empieza a tomar mi palabra, y no sé cómo, amados hermanos, caigo en lo que todos hemos caído, que el Señor nos tiene que exhortar. Si ahora mismo todos desapareciéramos porque por A o por B, por enfermedad, pongamos, por muerte natural, porque sería de esa situación. ¿Usted se cree que nuestros hijos están ahora mismo tan fuertes como estábamos nosotros que vimos ese avivamiento? Yo me convertí en el 96 y alcancé a ver cuando eran los cultos misioneros y el predicador siempre llamaba a alguien y la gente se motivaba tanto en las misiones, amados hermanos, que uno o daba más de lo que tenía o todos querían ir a las misiones. Cuando se salía de los ayunos, de las vigilias, nadie se quería ir a la casa. Todo el mundo se quería ir a hacer trabajos personales, ¿se acuerdan? Yo alcancé a ver en el 96 esos destellos. Alcancé a ver esos destellos. No había internet. Ahora, ¿cómo usted pasa con sus hijos? ¿O solo soy yo, el misionero de la selva, que tengo que decir a mis hijos, dame el teléfono ya, Isaac? Y al pequeñito de 5 años, no sabe leer todavía, pero es un campeón para manejar la tablet. Ya le da un botón y le habla a la tablet y ve lo que él quiere. Ya vienen
vienen con tecnológicos. Pero ahora le hago una pregunta. ¿No será la generación nuestra la que se va a ir con el Señor? Porque nuestros hijos, ¿usted cree que van a tener la firmeza? Por eso el diablo ataca tanto a la juventud. Por eso el diablo ataca tanto a la juventud. Y el Señor ponía esto en mi corazón y me exhortaba en la predicación. Que no es suficiente con yo traerlos a la iglesia. Porque a veces hay un dicho que dice que en casa de palo, en casa de herrero. Eso pasa mucho. Usted ha visto un constructor que hace casas, hace pisos, una maravilla, pero luego llega a su casa y su piso y su casa. Y la esposa le dice, pero mi amor, ¿cuándo vas a hacer aquí? Es que no tengo tiempo. ¿Es así o no? Ahora, el Señor empezó a hablar en mi corazón y me empezó a decir, mira, tus hijos, y mira que mis hijos todos los días leen y oran antes de ir a la escuela 15, 20 minutos. Pero eso no es suficiente. ¿Por qué tú no pasas con tus hijos y les haces un devocional, les instruyes? Los lunes van al fútbol porque juegan en un equipo, pero los miércoles ya no van al fútbol. Puedes instruirlos. El viernes también, para que ellos tengan la base suficiente. ¿Por qué? Porque en la escuela lo que les contaminan y les inundan de malos pensamientos, de malas actitudes. Entonces, ¿cómo nosotros podemos querer que la generación que nos preside, que son nuestros hijos, tengan la base suficiente si no han visto lo que nosotros vimos, que es lo que nos mantiene a seguir adelante? Porque esperar tiempos buenos que vengan en estos últimos años es irse en contra de la palabra de Dios, porque cada vez los tiempos se van a poner difíciles. Y es porque Cristo viene pronto. Pues esa tercera generación fue una generación apóstata. ¿Sabe qué tiempo está viviendo la iglesia actualmente? El periodo de la iglesia de la Odisea. Una iglesia apóstata. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Ya la gente no dice a lo bueno bueno, sino dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso es lo que estamos viviendo. Y aún más, Satanás, que sabe que la espina dorsal la espina dorsal de la iglesia son las misiones, está fragmentando ese sentir misionero. Ya no hay gente que quiere ir a las misiones. No hay gente que quiere ir a las misiones. ¿Sabe lo que quiere la gente? Tener una buena jubilación, tener un buen colchón para el futuro. Pero tu futuro no está ligado a este mundo. Tu futuro está ligado al reino de los cielos. Ahí está ligado tu futuro. Pero claro, como dice la Biblia, que donde esté... ¿Tú qué? ¿Y qué? ¿A dónde va a estar tú? Pero ¿cómo va a estar mi tesoro y mi corazón en el cielo si yo tengo muchas cosas aquí y quiero mantener tantas cosas? Y cuando el Señor me estaba hablando, amados hermanos, digo, wow, Señor, qué grande tú eres. Y tú siempre hablas a tiempo. Porque ahora nuestros hijos hay que traerlos a la iglesia porque no siempre quieren venir a la iglesia. ¿Es verdad o no? Y anteriormente a la juventud no había que decirlos, vamos a la iglesia, porque ellos venían. ¿Y sabe por qué? Porque veían el avivamiento que había, y no en ellos, sino en los mayores. Papi oraba, mami oraba. Pero ahora ven a papi que regaña con mami y no ora mucho en la casa. Los tiempos están cambiando. Y eso es un indicio, amados hermanos, que Cristo viene pronto. Porque si no viene en este tiempo, la iglesia se va a poner cada vez peor. Y nuestros jóvenes que tendrían que seguir llevando nuestra batuta no están preparados, no tienen la solidez. Porque el internet, mira, hay gente que dice, ay, me vino tanto trabajo, qué bendición de Dios. Porque cuando le entra, no es lo mismo decir, toma $100
O decir, si yo tuviera $100, lo que haría. O cuando tú tienes los $100 en la mano, ya vienen pensamientos que te dicen, tú puedes hacer esto, tú no hagas lo otro. ¿Es así o no es así? Así es también en el Señor. Vivimos en unos tiempos tan caóticos, amados hermanos, que le decimos, Señor, danos trabajo. Y pensamos que es el Señor quien te está dando el trabajo, pero no es el Señor, es el diablo que te está quitando el tiempo del Señor para que tú te enfoques tanto en el trabajo y descuides tus labores espirituales que son más importantes que cualquier cosa. Dejamos de orar, dejamos de ayunar, porque decimos, yo tengo un trabajo, tengo más trabajo y me debo a Él. Ahora, ¿qué actitud nosotros tenemos que tener frente a su venida? Hay personas que tienen una actitud pasiva. Yo encontré la definición de pasivo y es una persona que permanece inactiva, dejando que las cosas ocurran sin una intervención. También implica una situación en la que la persona afectada recibe, pero no actúa en determinado sentimiento. No hay que ser muy inteligente para ver que la venida del Señor está cerca para manifestarse. No hay que ir a un instituto para saber que las señales ya están cumplidas al pie de la letra. No hay que esperar que los republicanos o demócratas o quien quiera que sea entren al panorama y tomen la posición de un gobierno para saber que todo viene cada vez más caótico. Pero la iglesia del Señor tiene que entender que cuando todas estas cosas estén cumpliéndose, es que el Señor viene pronto. Ahora nos ponemos a pensar, ¿por qué por largos años y años no estaba entrando la palabra de Dios a sitios de habla musulmán? Ahora está entrando en el Medio Oriente. Ahora está entrando en la selva. Ahora está entrando en la Unión Rusia. En Rusia, ¿verdad? Está entrando en muchos lugares la palabra del Señor. ¿Y por qué no entró anteriormente? Porque se tenía que predicar este evangelio en todos esos rincones para testimonio a las naciones. Y este es el tiempo preciso. Este es el tiempo que Dios va a usar a Raimundo y todo el mundo para que la palabra de Dios se cumpla. Y muchos dirán, pero ¿cómo se está cumpliendo la palabra de Dios? Porque Dios va a usar a gente que nosotros ni nos vamos a imaginar. ¿Usted quiere saber que Dios hasta cierto punto usa hasta el mismo diablo? Y muchos dirán, ¿pero cómo? La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Verdad o no? Es así. Y ahora este sargento, si no tiene a Cristo en su corazón, ¿a quién tiene? Aunque yo no le voy a decir eso porque suena muy fuerte. Pero es verdad. O somos o no somos. Y mira, lo está usando como si fuera un cristiano. Dios llamó a Nabucodonosor mi siervo. Y muchos dirán, pero un rey pagano, otro rey Asuero también para darle la cobertura, ¿verdad?, a Jeremías. ¿Cómo Dios usó a Asuero hasta Arjerje? ¿Por qué Dios usó a esos reyes paganos? ¿Y sabe por qué los usó? Y no usó a Acab. Acab fue un perverso, pero de los grandes. Dios usa lo que Él quiere para suplir la obra. Si nosotros no nos realineamos al propósito y plan de Dios, Dios va a realinear hasta las piedras para que hagan lo que tenemos que hacer. ¿Y sabes lo que el Señor ponía en mi corazón? Tú haz mi obra y yo voy a usar al que tenga que usar para bendecirte. Y yo digo, gracias Señor, porque tú eres el que abre y cierra puertas. Y Dios usó a la hermana. No la veo. Amén. La hermana Esther, la hermana Esther. Dios la usó. Y Dios ha cumplido todo lo que Dios puso en su corazón. Está abriendo puertas estratégicas. Gente que ni me conoce, gente que yo digo, pero ¿de dónde han salido? Han salido porque Dios los ha puesto, porque Dios suple tus necesidades y Dios está en medio de los que te ayudan.
Porque la obra de Dios no va a parar. Ahora, ¿qué está pasando en la iglesia actualmente que ha entrado en una influencia de tibiez y en una influencia catastrófica? Ya no oramos como se oraba antes. Ahora yo pregunté a un hermano el otro día, ¿cuánto tiempo? No, yo es que tengo tanto trabajo, no puedo orar por esto, no puedo orar por lo otro. Hay un dicho que dice que el cristiano que no ora, y el diablo se lo devora. ¿Por qué se lo devora? Y yo no porque me crea más que nadie ni menos que nadie, pero lo que yo he mantenido es la oración. Y mi tiempo lindo de oración, ¿sabe cuándo es? De madrugada. Y cuando eso yo me acuesto pronto, porque yo soy de dormir pronto, y me levanto en varios periodos. Y tengo un buen tiempo, pasan de, no voy a decir para no decir. Qué cosa, ¿verdad? No voy a decir para no decir. Tiene su gracia, ¿verdad? Aleluya. Y yo duermo como los pollitos. Duermo un poquito, me levanta el Señor, me pongo a orar un buen rato, paz, y luego otra vez. Y al otro día me levanto tan normal. No necesito ni despertador. Porque yo entiendo que si no oro el diablo me devora. La iglesia de Efesos, que era considerada la iglesia apostólica, duró los primeros 100 años. Esa iglesia hacía todo lo que tenía que hacer. Venía a la iglesia, daban sus diezmos, sus ofrendas, pero había algo dentro de ella que habían perdido el ¿qué? Y el primer amor te lleva a ti a ser una persona conformista, una persona amadora del mundo. Yo pregunto a muchos cristianos, ¿usted quiere morirse para irse con el Señor? No, ¿cómo voy a querer morir? Hermano, aparentemente nadie quiere morirse, ¿verdad? Vamos a ser sinceros, nadie quiere morirse, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, porque el morir es Cristo, no, el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Sea que muera o que viva, soy de Cristo. Mi recompensa va a ser cuando yo me vaya con el Señor. Pero no tengo que ser pasivo, sino tengo que ser activo. Y la persona pasiva es la que dice, bueno, como muchos dicen, yo tengo un buen trabajo, qué bendición de Dios. Voy a esperar a los 65 años y cuando tenga los 65 años, ahora le voy a servir por completo al Señor. Cumplí 45 años el otro día, aunque me veo como un muchacho. Yo no sé si es que será así cuando sea más mayor, pero me veo como un muchacho, de verdad. Y le digo, ya no puedo hacer lo que hacía el año pasado. Estuve rastrillando, los meses que estuve aquí en mayo, rastrillando. Usted sabe, pasando el rastrillo en jardinería. Y ya me afectaba, comía y nada más comer todo el rato a la carrera. Y ya como que me mareaba. Ya me afectan ciertas cosas. Antes no. Imagínese cuando tenga 65 años si el Señor no ha venido. ¿Usted se cree que me van a emplear en construcción cuando ya no voy a darlo? Ya no voy a cargar. Ya no voy a hacer lo que tengo que hacer. En el Señor es igual. El hombre imprudente todo lo va dejando para el último momento. Y cuando llega el último momento, ya se olvida o no tiene las fuerzas o se le ha acumulado tanto trabajo que no puede más. Ahora, no vivimos ni actuamos y menos estamos preparados para ese día. Hay personas que no están preparadas para ese día. ¿Y sabe por qué no están preparadas para ese día? Porque han dejado su primer amor. ¿Y cómo nosotros podemos volver a nuestro primer amor? Cuando volvemos, número uno, a un arrepentimiento, una confesión de pecados. Porque a veces hay gente que dice, no, yo tengo que cometer yo tengo que hacer cierta cosa porque eso es un pecado delante de Dios. No.
La indiferencia es pecado delante de Dios. La frialdad es pecado delante de Dios. La pereza es pecado delante de Dios. Y a veces no pensamos con solo venir a la iglesia ya es lo suficiente. Levantar nuestras manos, decirle gracias Señor, tú eres bueno, tú eres lindo, gozarnos las alabanzas, pero tu intimidad con Dios es más importante que el tiempo que tú estás alabando al Señor en la iglesia. Porque más tiempo tú estás independiente de la iglesia que dependiente de la iglesia. Porque en la iglesia que estamos 2, 3 horas, 4 horas, pongamos, pero el tiempo que nosotros estamos en la calle es el tiempo que marca quiénes somos y a dónde iremos algún día. El Señor viene pronto, pronto el Señor viene. Y más que nunca estamos viendo sus señales. La Biblia dice, amados hermanos, en Mateo capítulo 24, versículo 11, mire lo que dice, amados hermanos. Mateo capítulo 24, versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? ¿Usted no cree que eso es lo que está sucediendo, amados hermanos? Que el amor de muchos ya se ha enfriado. No aman al hermano, ¿y cómo van a amar a Dios que no lo ven? Porque si yo no amo al hermano que lo veo, tampoco voy a amar a Dios. Es imposible. Y a veces en mi corazón entra como tristeza y digo, wow, Señor, hay tantas iglesias que tienen tanto dinero en el banco, Señor. Organizaciones que tienen tanto dinero en el banco, que pudieran hacer que los misioneros vivieran mucho mejor de los que viven. Que por lo menos en Navidad le puedan decir a esos misioneros, tome para que coma un platito de arroz o cualquier cosa. O que a esa gente pobre les puedan decir, tomen esto para que pasen una bonita Navidad. Hay gente, amados hermanos, que no tienen lo que nosotros tenemos y necesitan de nosotros. Y Dios nos ha llamado a hacer eso. Ahora, una de las señales que se estamos viendo que esto es algo que es la moda de estos últimos tiempos, es la apostasía de estos falsos apóstoles y profetas, que cuando dicen una barbaridad, todo el pueblo como borrego dicen, ¡ve! ¡Sí! Usted no lo ha visto en YouTube, que dicen una barbaridad y todos dicen, ¡sí! ¡Qué palabra! Eso estamos viendo y en estos últimos tiempos más que nunca. Ahora, el amor de muchos se está enfriando más que nunca en estos últimos tiempos. ¿Y cómo se está enfriando en estos últimos tiempos? En 1800, que es considerada la iglesia de Filadelfia, que empezó en el 1800, usted vio cómo se mandaban misioneros. Empezaron los americanos. Usted se acuerda que en todo Centro y Sudamérica eran misioneros, eran americanos blancos los que iban a esos lugares. Usted lo vio. Ahora, todos esos misioneros, lógicamente que en el 1800 murieron. Pero ahora, hablemos de el 1900 más o menos, todos esos misioneros que tenían ese deseo, en este tiempo muchos partieron con el Señor, los hijos siguieron, pero ahora los hijos de esos misioneros no han seguido el camino ni la trayectoria de esos misioneros. Hay decadencia en las misiones. No hay hombres que quieran ir a esos lugares a hacer misiones. ¿Y sabe por qué, amados hermanos? Porque la comodidad ha llegado tanto a la iglesia que nadie quiere ir a cumplir el llamado del Señor. Decimos, heme aquí, Señor, pero no quiero ir a la iglesia, no quiero ir a las misiones. Y Dios está llamando misioneros para que puedan ir al campo misionero y puedan hacer lo que Dios les ha mandado hacer. El amor de muchos se ha enfriado. Y gracias a Dios por iglesias como estas, con el amor de Dios, que han entendido que aportar para las misiones
en la espina dorsal para que el propósito de Dios se cumpla al pie de la letra. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Está siendo predicado el evangelio en todos los lugares. Aún hasta los mismos católicos con esas emisoras, amados hermanos, aunque meten a María, pero hay gente que acepta a Jesucristo. Y uno dirá, pero ¿cómo? Hay gente que acepta a Jesucristo. Y luego salen de ahí, pero ya aceptan a Jesucristo, porque el Señor va a usar a todo el mundo. Yo oí un predicador, amados hermanos, que estaba con un desánimo tan grande que quería dejar el ministerio. Y dice que iba con su esposa, y dice que salió un borracho de una cantina, y Dios lo tomó a él para hablar a este predicador. Y uno dirá, pero ¿y cómo Dios lo tomó a él? ¿Acaso Dios no pone el querer como el hacer conforme su buena voluntad? Dios te da la fe inicial, que es la que te lleva a ti a aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, porque si Él no pone el querer como el hacer en nuestro corazón, ninguno hubiera aceptado a Jesucristo como su único Salvador. Ahora, las personas que tienen una actitud activa, es una persona que produce inmediatamente efecto o lo hace con mucha energía o actividad y produce el efecto que es propio. En estos últimos tiempos Dios va a traer gente nueva a la iglesia, amados hermanos, y no tiene que incomodarnos. ¿Sabe por qué no tiene que incomodarnos? Porque vienen con nuevas ideas, vienen con ganas de trabajar. Y los únicos que se van a incomodar son los que tienen que esforzarse más, mejor dicho. Amén. Tienen que esforzarse más. Y Dios va a levantar esa gente. ¿Sabe por qué Dios va a levantar esa gente? Porque necesitamos que la palabra y la obra de Dios sea reforzada. Y lo que yo no puedo hacer, lo puede hacer otro. Pero hay gente que dice, no, lo que yo hago es lo que yo tengo, lo que yo tengo es lo que yo hago, y lo que yo hago es lo que yo tengo. Y si no, yo no se va a hacer nada. Y ahí es cuando limitamos el propósito de Dios. Porque quizá Dios no me quiere usar a mí en cierta área, y Dios le quiere usar a usted en una área que me va a beneficiar a mí, como el instituto. Y yo digo, gracias Señor, porque el cuerpo de Cristo es así. Lo que yo no puedo hacer lo hace mi esposa, y lo que no lo hacen mis hijos. Pero lo hacemos todos. Así es también en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Así que, amados hermanos, Cristo viene pronto. Más pronto de lo que nosotros nos pensamos. Es el tiempo, amados hermanos, de decirle, Señor, heme aquí. No heme aquí con la palabra, heme aquí con los hechos. Hay gente que está almacenando tanto dinero en el banco, amados hermanos, que, mire, hay un mal que ha entrado en muchas iglesias. Cuando hay posiciones, dicen tesorería o misiones, y malinterpretan lo que son misiones, porque para tú tener un cargo misionero, tienes que sentir misiones como se siente aquí en esta iglesia. Tú no puedes hacer algo que tú no sientas, o Dios no haya puesto el sentir en tu corazón. Ahora, esto es así. Ay, yo voy a ver cómo reúno tanto dinero, porque cuando yo deje esta posición, tiene que haber mucho más de lo que había antes. Y están diciendo, hay que dar a tal lugar. No vamos a dar, que ellos se apañen. Vamos a ver si almacenamos más dinero. ¿Y sabe para qué? Para luego cuando haya elecciones diga, tanto dinero conseguimos. Usted no lo ha oído en la reunión que dice, y tanto dinero recogimos. Y ahora yo le digo, ¿y cuánto dieron a las misiones? Es que hay que primero cimentar bases aquí para luego mandar allá. La obra del Señor no obra así, y ustedes son un vivo ejemplo. Sigamos haciendo esas cosas, porque haciendo esas cosas tendremos una actitud
positiva para que cuando Cristo venga nos diga: ven, buen siervo. Porque no todo el que dice que es cristiano, que siente por la obra de Dios, siente realmente por la obra del Señor. Zaqueo, siendo un hombre impío, alguien que hacía fraude, tenía un corazón más realineado al propósito de Dios que el joven rico principal que cumplía la ley y los mandamientos. Sigamos hacia adelante, amados hermanos, porque grandes cosas tiene el Señor y es el rapto de la iglesia, y el Señor se va a llevar a todos los que hayamos entendido el propósito de Dios y estemos viviendo activamente, no durmiendo dentro del camino del Señor, como lamentablemente en muchos lugares hay. Nos hemos materializado tantos, amados hermanos, que gente que uno dice: ah, no, pero es que esos pudieran dar tanto para la obra del Señor. Tienen empresas. Y luego delante de ti lo malo que te dicen: ah, no, yo gané en 2 meses $100 y pico mil. Y eso porque uno como que humano que pues le golpea. Y dice: wow, Señor, tanto esto. Y luego encima uno termina regalándole algo a ellos. Sí, de verdad. Y como humano que uno es, se pone a hablar con el Señor y le dice: pero Señor, ¿cómo es esto? Y el Señor te dice que no da el que tiene, sino el que quiere. El que quiere. Porque Dios no necesita la abundancia de alguien. Dios necesita el corazón de lo que tú des. Con un corazón agradecido delante de Dios. La iglesia de Macedonia fue honrada por el Señor. ¿Y sabe por qué fue honrada por el Señor? Inclusive tuvieron que rogarle al apóstol Pablo que les dejaran aportar para la obra del Señor. Y uno se pone a pensar: ¿pero por qué? Porque Pablo, como humano que era y espiritual que era, sintió un dolor en su corazón que esa gente iba a andar más de sus posibilidades en un momento difícil. Y no simplemente para darlo a cualquier pobre, sino para llevarlo a la iglesia central para los pobres de Jerusalén. Pero dieron más de sus posibilidades. Entonces ustedes son los que mantienen la obra del Señor. Por eso el Señor en estos últimos tiempos va a tocar gente impía para aportar para su obra, junto con nosotros, los que aportamos para la obra del Señor. Dios les va a dejar con la boca abierta a esos que tienen empresas, que los trajo de su país y tienen buenas empresas y tienen buen dinero. Dios les va a dejar con la boca abierta. Ahora yo quiero aportar, y el Señor les va a decir: ya no aporten más, ya y para mi obra suficiente. Dios les bendiga, pónganse de pie. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Tú eres un Dios poderoso, glorioso. Bendice a tu pueblo, glorifícate en tu pueblo, Señor. Muéstrate en tu pueblo día a día en el nombre de Jesucristo. Síguelos bendiciendo, síguete glorificando en medio de ellos, Padre mío. Siga abriendo las ventanas de los cielos, siga añadiendo para tu obra más hermanos dispuestos, Padre mío, para las misiones. Levántate, Señor, levántalos en el nombre de Jesús, más misioneros a nivel nacional en este país para gloria de tu nombre. Abre la ventana de los cielos, pon ese sentir que pusiste en los pastores en esta iglesia, Padre mío, en otras iglesias, en el nombre de Jesucristo. Bendice a nuestros hijos, danos la sabiduría para instruir a nuestros hijos, danos la sabiduría, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Gracias te doy, Señor, porque en ti, Señor, hay esperanza de una vida plena, nueva, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.